¿Cómo están? ¿Cómo les va? Una semana más que ha transcurrido, ¿verdad? Un nuevo día, domingo, en que nos encontramos, precisamente para acercarnos a la palabra de Dios y para vivir esta experiencia comunitaria que nos permite, en el nombre del Señor, saber por su Espíritu y por su palabra, que si bien tal vez presencial y físicamente no estamos juntos, sí lo estamos en el Espíritu, sí lo estamos en la búsqueda de Dios, sí lo estamos en el reconocimiento y la gratitud que brota de nuestros corazones por lo que Él ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. De tal manera que en esa convicción, ¿verdad?, de comunión, es bueno volver a vernos, ¿no? Es bueno saber que estamos a través de un vínculo, ¿verdad?, espiritual potente y poderoso, y bueno, y también un vínculo tecnológico, ¿verdad?, como son las redes sociales. Me gusta saber que al otro lado, ¿verdad? Tú vas a escuchar, eh, vas a pensar y juntos vamos a enfrentar, ¿verdad? Esta palabra de Dios bendita para el día de hoy, ¿no? Un día especial, estamos comenzando a vivir, ¿verdad? Desde el día viernes, esta experiencia de la cuarentena total en la región metropolitana. Los índices que se han elaborado por la autoridad sanitaria demuestran que estamos en un momento muy complejo, muy difícil, ¿verdad? Un crecimiento, ¿verdad? Hacia un pic que no se sabe si aún ya se llegó o no se ha llegado, ¿verdad? Y hay voces que de alguna manera han generado, bueno, como lo ha sido todo este tiempo, ¿verdad? Una alarma, un temor por las capacidades para acoger, para atender, en fin, ¿no? Entonces, hoy día, en esa realidad que le trae intranquilidad al alma, que le trae ansiedad, que le trae temor, eh, el Señor me ha ayudado a poder eh, querer compartir con ustedes una palabra de las muchas que encontramos en la Biblia y que son de tanta bendición y de ayuda y de fortalecimiento para enfrentar el día a día. Y en esa búsqueda, ¿verdad? Y en esa devocional con el Señor, vino a mi corazón el compartir con ustedes una enseñanza de Jesús allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que es una enseñanza, marco de Jesús, ¿verdad? Una enseñanza eh, que él plantea a sus seguidores, a sus discípulos, se encuentra en el capítulo 5 al 7 de Mateo, y que ha sido reconocida por teólogos, escritores, en fin, como una enseñanza profunda que define definitivamente, ¿verdad?, el perfil y que define el corazón, el alma del discípulo o de la discípula de Jesucristo, bajo esta concepción de reino de Dios, ¿no? Es decir, como un súbdito, como alguien que pertenece al reino, discípulo de Jesucristo o discípula de Jesucristo, que forma parte del reino de Dios. Y planteo el concepto de reino porque es una de las enseñanzas también de Mateo. Ahí en el capítulo 13 tenemos varias parábolas donde Jesús no define el reino, pero sí lo trata de explicar, ¿no? Entonces, quiero que me acompañen en la lectura de esta ocasión, que se encuentra en el capítulo 6 de Mateo, ¿no? Sobre precisamente esta enseñanza que tiene que ver definitivamente con algo que el discípulo de Jesús debiera considerar seriamente en el día a día que le toca vivir, que es la fe. Fíjense, se llama el pasaje, como se llama el sermón, de nada sirve preocuparse. Capítulo 6, del 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo.
no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Acompáñeme en un momento de oración. Gracias, Señor, por esta palabra bendita y maravillosa. Señor, que formó parte y forma parte, Señor bendito, de una serie de enseñanzas que tú quisiste quedasen reveladas hasta nuestro tiempo. Enseñanzas que compartiste allá en Palestina, en algún lugar, Señor, hace cientos de años atrás, en esa hermosa enseñanza, Señor, donde se plasma definitivamente el perfil que tú, Señor, has dispuesto para los que te aman, para los que te buscan, para los que te obedecen, para los que te adoran, tus discípulos, Señor. Hoy día, Dios mío, estamos enfrentando un contexto que ha remecido el alma y el corazón humano, Señor, trayendo ansiedad, trayendo preocupación, trayendo dolor. Dios mío, y queremos que tú nos ayudes a entender esta enseñanza, Señor, y estas palabras que expresó nuestro Señor Jesucristo en este hermoso sermón, Señor, que hoy día, de una manera tremenda, absolutamente objetiva y concreta, Señor, requiere nuestra alma y nuestra vida. Enseñanza para entenderla, pero también para creerla y obedecerla. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayudes para comprender qué significa primero buscar tu reino, porque lo demás tú lo añades. Dios mío, en un contexto de preocupación, de tensión, de temor, de ansiedad, donde, Señor bendito, las autoridades, Dios mío, que nos rigen, se enfrentan a un suceso que los ha sobrepasado. Señor, donde hay tantas y diferentes opiniones, tantas y diferentes iniciativas, Señor, que llevan al individuo, al ser humano, a angustiarse, a desesperarse, sobre todo en el futuro, Señor, próximo, de corto plazo, que se cierne, Señor, sobre las familias, sobre las vidas. Dios mío, en ese contexto, cuánto necesitamos que esta palabra cale, que esta palabra construya, edifique, aliente, anime, Señor. Yo no sé cuántos o quiénes van a escuchar o ver, Señor, esta enseñanza en el día de hoy. Pero, Dios mío, que sea el poder de tu Espíritu Santo, el poder bendito de esta palabra maravillosa, que anime, que libere, que fortalezca la vida, Señor, de aquellos que van a escuchar, que van a ver. Gracias, Señor. Gracias, porque, Dios mío, entendemos que si hay alguien que está comprometido con lo que hoy día es la vida humana, eres tú, Señor. Por eso te amamos, te glorificamos y te honramos. Nos encomendamos a ti en estos minutos para tu gloria y tu honra. Oramos en Jesús. Amén. Bueno, queridos, me imagino que identifica perfectamente esta enseñanza de Jesús. Y yo quiero compartir con ustedes algunas señales, ¿verdad?, que podemos entender y que se desprenden del texto, de lo que Jesús ha querido enseñar, ¿no? La versión Reina Valera habla de el afán y la ansiedad, ¿no? Esta versión que yo he leído para ustedes habla de nada sirve preocuparse. Pero ambas versiones, en fin, y me imagino que hay consenso, que lo que plantea Jesús definitivamente es
este deseo humano, ¿verdad?, de querer muchas veces vivir y de alguna forma experimentar, ¿verdad?, la certeza y la seguridad de lo que en el futuro va a encontrar. Eh, Derechamente, Jesús eh, se refiere definitivamente a la ansiedad y a la preocupación que preocupa el saber de lo que va a suceder más allá, ¿no? Por eso que él concluye esta enseñanza con esta hermosa frase: cada día tiene ya sus problemas, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Pero para concluir de esa manera, ¿verdad? Jesús aborda algunos elementos. Por ejemplo, el primero que yo quiero que usted considere y que está inserto en esta enseñanza es el valor que tiene para Dios sus hijos. Fíjense lo que dice el verso 26. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Cuando se refiere a las aves. Si usted se fija, fíjense las aves del cielo, dice el pasaje completo. Versículo 26. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? La verdad que definitivamente, ¿verdad?, nos muestra el precio, el valor, la consideración, ¿no?, la cuantía, en fin, podemos encontrar muchas formas de expresarlo, pero de que Dios ama a sus hijos es incuestionable. Dios ama la creación, Dios ama al hombre, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que, siendo un poco redundante, ¿verdad?, lo que expresa Jesús es la cuantía y el valor que tiene para Dios sus hijos. Fíjense en el versículo 30, cuando habla definitivamente de los lirios. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? No hará mucho más por ustedes. Y esto es importante, ¿verdad?, ponerlo sobre la mesa, porque estamos en presencia de un Dios absolutamente comprometido, un Dios involucrado, un Dios que no es el que observa, aquel que es cruel, que supervisa, sino que ama a sus hijos. Entre paréntesis, esta enseñanza Jesús la comparte a sus discípulos. Él está, de acuerdo al relato que nos entrega en el capítulo 5, los primeros versículos, ¿verdad?, de Mateo, él está hablando a los suyos, a sus discípulos. Es decir, está hablándoles a aquellos que conforman, ¿verdad?, esa comunidad que ha sido llamada, que ha sido elegida para compartir las señales del reino, para compartir la obra de Dios, de tal manera que estamos en presencia, ¿verdad?, de una estimación y un aprecio por un grupo, por una comunidad, por personas, por hombres y mujeres, ¿verdad?, que Dios ha elegido, que Dios ha amado, pero no es algo discriminatorio, porque encontramos transversalmente en la palabra de Dios que este amor de Dios es por todas sus criaturas. Incluso estos mismos ejemplos que da Jesús, ¿verdad?, del lirio, de la hierba, de las aves, ¿verdad?, incluso lo que señala el Salmo 104, que lo vimos hace algunos domingos atrás, cómo Dios sustenta su creación, definitivamente habla del amor que tiene Dios por sus criaturas. ¿Cuánto más? ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿No hará mucho más por ustedes? ¿Cómo pueden, incluso lo dice Jesús, gente de poca fe en el versículo 30, cómo pueden dudar? Si hay algo de lo cual ustedes tienen que estar seguros, es que Dios les ama, que ustedes son importantes para Él. Por favor, eso no lo pongan en duda. No tengan duda ni temor. Por eso esa expresión gente de poca fe tiene que ver con este énfasis. No hará mucho más por ustedes. No valen ustedes mucho más que ellos. De tal manera que anote ahí en su corazón, usted es amada, es amado, es importante. Su vida es importante para Dios. De tal manera amó Dios que entregó a su Hijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Ese solo hecho, ¿verdad?, ya le da, ¿verdad?, a nuestra existencia una fortaleza, una firmeza
Pablo lo repite muchas veces ahí en Romanos, que nada nos separa del amor de Dios. De tal manera, ¿verdad?, que lo que está poniendo Jesús, ¿verdad?, en el corazón de sus discípulos es esto. ¿Acaso ustedes no son valiosos? ¿Acaso mi Padre no va a hacer mucho más por ustedes? ¿Por qué lo dudan? Lo segundo que quería compartir con ustedes, ¿verdad?, es que Dios ha provisto, ha decidido y se ha comprometido en provisionar, en sustentar su creación, sus criaturas, y con mayor razón sus hijos. Cuando Jesús, ¿verdad?, Él plantea definitivamente la realidad de las aves, la realidad de las hierbas. Fíjense que Él manifiesta definitivamente, ¿verdad?, este sustento que Dios le ha dado a lo que Él mismo ha creado. Incluso cuando Jesús menciona a las aves y cuando Jesús menciona, ¿verdad?, a los lirios o a la hierba del campo, Él se encarga de hacer un contraste con la actividad humana. Por ejemplo, en el caso, ¿verdad?, de las aves, Jesús señala ahí en el versículo 26, dice, fíjense las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, que es propio de la actividad humana, ¿verdad? Es una actividad productiva. Sin embargo, a pesar de que las aves no desarrollan actividades productivas, definitivamente, ¿verdad?, tienen el sustento. Y hace exactamente lo mismo, ¿verdad?, cuando hace mención de los lirios. Ahí en el versículo 28 y 29, dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Otra vez el contraste, no trabajan ni hilan, que es la actividad humana, productiva, que desarrolla. No es que aparezca una crítica, lo que sucede definitivamente, que lo que Jesús está haciendo notar a los suyos, que hay un compromiso sustentador de Dios. Definitivamente, su creación se sustenta. Es una creación, ¿verdad?, que Dios mismo mantiene. Que las aves no necesitan sembrar, no necesitan cosechar, no necesitan almacenar, que los lirios no necesitan trabajar ni hilar, porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios les provee lo necesario para sustentarse, para permanecer, para obtener aquello que sus vidas necesitan. Fíjense que yendo al Salmo 104, definitivamente uno puede encontrar este principio. Hace un momento atrás les dije que lo habíamos desarrollado hace unos domingos. Dice definitivamente, no, todos ellos esperan de ti, que a su tiempo les des su alimento. Estoy leyendo el Salmo 104, versículo 27. Todos ellos esperan de ti, que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abren la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar, toca los montes y los hace echar humo. El sustento de Dios, si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Versículo 29. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. La obra sustentadora de Dios. Y eso es lo que está señalando Jesús. Fíjense en las aves, fíjense en los lirios, que no realizan, ¿verdad?, el día a día que ustedes hacen cuando ustedes trabajan. Y no es que sea legítimo, lo que sucede definitivamente es que por sobre, ¿verdad?, esa superación humana, por sobre ese trabajo, por sobre esa tensión y esa ansiedad, hay algo que ustedes tienen que entender y saber. Porque son amados, porque son importantes.
es que quien definitivamente sustenta la vida es Dios. Y sobre todo en ustedes, estoy parafraseando la enseñanza de Jesús, que son amados y que son importantes para mi Padre. Lo tercero que de alguna forma uno puede entender en esta enseñanza de Jesús es que hay un llamado a una vida sencilla. Jesús usa, ¿verdad?, en esta descripción, en esta enseñanza, ¿verdad?, las aves de los cielos y los lirios del campo. Un cuadro sencillo de criaturas bellas y frágiles que no tienen la complejidad, ¿verdad?, o la sofisticación humana. Son criaturas limitadas que no pueden alterar su permanencia de vida en esta tierra. Por eso que aparece en el versículo 27 un poco esta crítica de Jesús. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Es un llamado a una vida sencilla. Tanto es así, ¿verdad?, que cuando se refiere al lirio, definitivamente dice, si así viste Dios, versículo 30, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Menciona, ¿verdad?, también de manera descriptiva lo que sucede con la hierba, es decir, la comparación que hay de Jesús, ¿verdad?, definitivamente es a través de estas figuras o estas criaturas sencillas, con una vida cotidiana sencilla, donde de alguna forma ellas procuran satisfacer sus necesidades, que provee este Dios que sustenta sus vidas, donde no necesariamente, ¿verdad?, se involucran en actividades sofisticadas, ¿verdad?, productivas, sino que es Dios quien la sustenta. Y es importante comprender esto, ¿verdad?, porque efectivamente hay un llamado a una sencillez. Estamos en presencia definitivamente, ¿verdad?, de cómo Dios obra en la necesidad de sus criaturas, que es muy distinto, ¿verdad?, a pensar en que Dios obre sobre los deseos de sus criaturas. Se plantea el comer, se plantea el beber, se plantea el vestir, pero es interesante notar, ¿verdad?, que la sofisticación humana ha llevado al individuo, ¿verdad?, a reemplazar definitivamente lo que son sus necesidades por lo que son sus deseos. Y en eso se ha entrampado la vida, de tal manera, ¿verdad?, que este llamado a no preocuparse, definitivamente, ¿verdad?, de alguna manera coloca sobre la mesa la tensión, la ansiedad y la preocupación, no tanto por las necesidades, sino que más bien por los deseos. Hoy día, en las condiciones que estamos viviendo, ¿verdad?, y sobre las cuales no sabemos mayormente cuánto más vamos a vivir, ni cómo van a ser las próximas semanas o meses, como lo hemos dicho durante varios domingos, ¿verdad?, hemos de alguna forma ido valorando lo necesario, hemos ido valorando lo importante, hemos ido valorando, ¿verdad?, ese detalle que se había escondido y se había perdido en una complejidad de vida tremenda que había ocasionado en nosotros una ansiedad, una tensión, una competitividad, incluso una agresividad, un deseo, finalmente, ¿verdad?, que había entrampado nuestra vida y nos había llevado al extremo de confundir deseo con necesidades. Pero este relato habla de una sencillez, absolutamente. Incluso, hasta cierto punto Jesús es irónico, es decir, todo el afán, toda la preocupación, ¿verdad?, de querer de alguna forma de alterar tu vida, muchas veces es inoficioso. ¿Por qué te preocupas si ni siquiera puedes añadir una hora más al curso de tu vida? Fíjense, ¿no? Es una expresión fuerte. Es un llamado, ¿verdad?, a la sencillez. Es un llamado, ¿verdad?, a entender la provisión y el sustento de Dios. Es un llamado, ¿verdad?, a finalmente creer en el amor de Dios. Pero también es un llamado, ¿verdad?, a examinar en cómo hemos ido construyendo nuestra vida, que de tal manera, ¿verdad?, que nos ha llevado definitivamente a, a, a confundir lo que son nuestras necesidades de lo que son nuestros deseos. Este afán, ¿verdad?, por tener, por construir,
este afán, ¿verdad?, por aquellas acciones, actividades que generan, en fin, que desarrollan ciertos sentimientos y hemos perdido, ¿verdad?, lo que realmente necesita nuestra vida. Hay un pasaje en la Biblia que hace mención de la vida de dos mujeres, Marta y María, que necesariamente nos habla un poco de lo que provoca en nosotros, ¿verdad?, el estar abrumados por muchas cosas. Es un relato sencillo, ahí en Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 41, ¿verdad?, que de alguna manera refleja cómo Jesús va estructurando, ¿verdad?, en estas dos mujeres esta enseñanza de lo que es realmente importante. Mientras iba de camino con sus discípulos, estoy leyendo el capítulo 10, versículo 38, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Fíjense que en un escenario doméstico, ¿verdad?, íntimo, del quehacer de la casa, dos mujeres, ¿verdad?, muy sencillas. Sin embargo, aparece definitivamente, ¿verdad?, esta crítica que hace Jesús, ¿verdad?, a lo que son las muchas cosas, a lo que es la inquietud y la preocupación, al no saber elegir qué es lo que es más necesario, qué es más importante, y que va generando en nosotros definitivamente una ansiedad. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Solo una es necesaria. Más buscad primeramente el reino y todas estas cosas. ¿Se dan cuenta, no? Hay un nexo definitivamente en esta enseñanza de Jesús que se hace manifiesto, ¿verdad?, en este Sermón del Monte. Ustedes se preocupan y se afanan por tantas cosas. Incluso, ¿verdad?, entran en un ajetreo de actividades, de inquietud y ansiedad. Pero por mucho que se preocupen, ustedes ni siquiera pueden alterar, ¿verdad?, el curso de su vida en una hora. De tal manera que es un llamado a una vida sencilla, a rebobinar definitivamente, ¿verdad?, con un sentido de autocrítica para volver a lo sencillo, para volver definitivamente a aquello que se sustenta no en nuestros deseos, sino en nuestras necesidades. No digo que los deseos sean ilegítimos, lo que estoy diciendo, ¿verdad?, que muchas veces esos deseos, ¿verdad?, han sido construidos fantasiosamente, artificialmente, por estos estímulos, ¿verdad?, que hay en torno a nosotros. Ya, ¿verdad?, no es la necesidad el transportarse, sino que más bien el deseo de tener el auto del último año. De tal manera, ¿verdad?, que ya no se trata de la necesidad de una vivienda, sino más bien el deseo, ¿verdad?, de una segunda, de una tercera, de una cuarta, o más bien el deseo, ¿verdad?, de que ésta tenga sobre 140 metros cuadrados, el deseo de que tenga esto y que tenga lo otro, ¿verdad? De tal manera que vamos, de alguna forma, adentrándonos en una estructura de trabajo, de consumo, que definitivamente, ¿verdad?, va esclavizando la paz de nuestro corazón, porque ya no son nuestras necesidades, sino que son nuestros deseos. Y hemos dejado que de alguna forma, ¿verdad?, este mundo contamine nuestro ser interior. No os conforméis a este siglo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No permitan que el mundo los moldee, decía Pablo. La otra reflexión que quiero colocar sobre ustedes, ¿verdad?, es cómo Jesús de manera concreta coloca definitivamente en primera línea lo verdaderamente importante. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. O como se lo dijo a Marta,
María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Es decir, es un llamado, ¿verdad? Una reflexión sincera de buscar el reino, de buscar la justicia de Dios. Ahora, esta expresión de buscar el reino está muy ligada, ¿verdad? Al menos en el Evangelio de Mateo, a cómo Jesús quiso explicar lo que era el reino. Y la primera parábola, ¿verdad?, que ocupa Jesús para explicar el reino es la parábola del sembrador. Ahí en Mateo capítulo 13, del versículo 18 al 23. Él habla de las palabras que son del reino, aquel que escucha las palabras o acerca del reino y plantea en esa condición, ¿verdad?, estas palabras o esta semilla, porque es la parábola del sembrador que cae en buena tierra. Es la palabra de Dios, es decir, de alguna forma, ¿verdad?, Jesús está planteando la relevancia, ¿verdad?, de vivir en torno a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Él. De hecho, el Sermón del Monte termina en el capítulo 7 precisamente con esa enseñanza. El que oye mis palabras y las hace, ¿verdad? Y el que oye mis palabras y no las hace. El primero construye sobre roca, el segundo construye sobre arena. De tal manera, ¿verdad?, que cuando Jesús plantea de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Jesús nos está introduciendo definitivamente, ¿verdad?, que esta búsqueda está vinculada a sus enseñanzas, a su palabra. Hay otras parábolas, ¿verdad?, en que Jesús usa para explicar el reino, definitivamente, pero que comienzan, ¿verdad?, haciendo notar que definitivamente una de las señales de este reino son sus enseñanzas. Y el vivir estas enseñanzas como el ser tierra, ¿verdad?, de buena calidad, donde esta palabra es sembrada y da fruto, es cosechada, significa definitivamente, ¿verdad?, que nosotros comenzamos a vivir de alguna forma, ¿verdad?, los principios del reino. De tal manera que cuando Jesús, ¿verdad?, le confronta a Marta ahí en Lucas capítulo 10 y les dice, María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Lo que estaba haciendo María, definitivamente, era que estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba lo que Él enseñaba y lo que Él decía. Ahí en el versículo 39. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. Por consiguiente, cuando Jesús dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad?, significa definitivamente que la búsqueda de este reino está vinculada a su palabra. La búsqueda de este reino está vinculada a la fe en esa palabra. La búsqueda de su reino está vinculada a la obediencia a esa palabra, que definitivamente transforma el alma humana y comienza, ¿verdad?, a dar frutos que van dando cuenta definitivamente del reino de Dios. En otras palabras, ¿verdad?, hay una opción de vida. Toda esta atención, todo este recurso, toda esta preocupación, toda esta ansiedad tiene que ser dejada de lado, asumiendo una vida sencilla, ¿verdad?, una vida que sustenta el Señor, entendiendo que Él ha provisto lo necesario para nosotros porque nos ama y que de alguna manera, ¿verdad?, en esta búsqueda de Él, de conocer su palabra, de obedecerla, definitivamente, ¿verdad?, yo me voy introduciendo como un heraldo, como un discípulo, como un testigo de este reino que también se materializa en mi vida, porque comienzo a vivir sus principios, comienzo a vivir, ¿verdad?, sus mandamientos. Es una forma de vida distinta, hermanos míos. Es una configuración, ¿verdad?, en el alma y en el espíritu humano distinta, diferente. Fíjense que, como quinto elemento, Jesús no esconde el afán ni la preocupación. Es decir, Él no está enseñando para que nos alienemos o nos evadamos de la realidad de este mundo. No. Dice el versículo 34, dice, el mañana tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. De tal manera, ¿verdad?, que esto no es una droga para sacarnos de una realidad. No es eso. De hecho, Jesús se lo dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Lo van a pasar mal, van a sufrir.
Incluso en las bienaventuranzas, bienaventurado, feliz, dichoso cuando los persigan por causa de mi nombre. O en el capítulo 17 de Juan, cuando él dice en esa oración a su Padre que el mundo los aborrece porque no son del mundo. Están, pero no son del mundo. De tal manera, ¿verdad?, que aquí no hay, ¿verdad?, un opio, una droga para de alguna forma desatendernos de una realidad. No, es un llamado a vivir una realidad de vida. Por eso se menciona de manera tan simple y sencilla la vida de una ave, la vida de un lirio, que es posible ver, observar. Incluso, ¿verdad?, en la enseñanza de Jesús hay admiración por la belleza de estos lirios, que ni aun Salomón con todo su esplendor, ¿verdad?, pudo imitarlos. Es un reconocimiento a la vida difícil. El mañana tendrá sus propios afanes, versículo 34. Cada día tiene ya sus problemas. Pero lo que hay acá, definitivamente, ¿verdad?, es precisamente herramientas que Jesús le da a sus discípulos, pero que están vinculadas a la fe. De hecho, ¿verdad?, Él les dijo, al comienzo, se los mencioné, ¿no?, en el versículo 30, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Dios te ama profundamente. Entregó a su Hijo por ti. Irrumpió en tu vida, en esta escena humana, ¿verdad?, porque amaba relacionarse contigo, amaba redimirte, amaba y buscaba perdonarte. Y te ha amado desde antes incluso de la fundación del mundo. Cuando eres un embrión en el vientre de tu madre te amaba. Pero además, ¿verdad?, precisamente por ese amor, Él ha provisto lo necesario para tu vida. Él ha provisto. Fíjate cómo se sostiene, ¿verdad?, su creación. No hay trabajo productivo, ¿verdad? Hay aves que no siembran, que no cosechan, que no almacenan. ¿Cuánto más tú? Él te ha dado lo necesario, pero además es un llamado a que vivas de manera sencilla, que tengas cuidado, ¿verdad?, con confundir tu egoísmo, ese egoísmo humano, ¿verdad?, natural que fluye, sino que definitivamente seas, ¿verdad?, orientando tu vida a una vida sencilla, de tal manera que tú puedas ir construyendo, ¿verdad?, una relación de vida, buscando la palabra de Dios, lo importante, manifestando ese reino a través de tu carácter, del carácter de Jesucristo en tu vida, ¿no? Porque cuando enfrentes el día de mañana o el día de hoy con sus problemas, tú vas a permanecer. Tu Padre sustenta. No tengas temor. Busca primero el reino de Dios. Todo lo demás, Dios lo ha provisto. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te sustente. Que el Señor te renueve. El Señor te ama profundamente. Padre Santo, que tu palabra sea finalmente de bendición para nosotros a través de la fe y de la obra de tu Espíritu Santo. Que podamos enfrentar, Señor, esta pandemia, esta cuarentena, este aislamiento, Señor, esta incertidumbre y ansiedad, con esta certeza de que tú nos amas, de que somos importantes, de que tú nos sustentas, que tú provees, Señor, para nuestras necesidades, que es un llamado a esta reflexión, Dios mío, de examinar nuestra vida ante tus ojos, para precisamente buscarte a ti, buscar tu palabra, buscar tu reino. Señor, gracias. Glorifícate en este tiempo en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Ha sido una bendición estar contigo. Y no te olvides, estamos en la lucha. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Adiós.